Perfecto. Sí, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Para mí es un gusto, un placer estar frente a ustedes. Espero que esta tarde sea bastante fructífera para todos, entendiendo que este tema es un tema que me parece relevante para la práctica clínica de todas las personas, de todos los profesionales que atienden pacientes en estado crítico o en pacientes que requieren una monitorización del estado ácido-base. Entiendo que los días, las sesiones anteriores han hablado sobre la parte teórica, las bases de la gasometría arterial. Entonces no me voy a detener mucho en eso, más vamos a hacer la parte práctica. Igual entenderán que por cuestión del tiempo, esta sesión, este par de sesiones son bastante resumidas. En realidad, lo ideal tendría que ser que posterior a estas prácticas que vamos a realizar el día de hoy, ustedes en el lugar donde puedan estar trabajando, empiecen a coger las gasometrías y empiecen a hacer diagnósticos gasométricos. Bueno, a modo de introducción, la gasometría arterial viene a ser una de las pruebas más rápidas y eficaces para evaluar el intercambio pulmonar eh, de gases y en este caso su intervención en el equilibrio ácido-base. Ofrece una herramienta básica para el diagnóstico en el paciente en estado crítico. Como ustedes pueden observar, nosotros, los seres humanos, nuestros pacientes, presentan un árbol respiratorio que está dividido en las vías respiratorias, que viene a ser en este caso la tráquea, y el parénquima pulmonar, ¿no? En este caso ambos pulmones, con las características que esto compone. El pulmón es un órgano bastante dócil, está envuelto en una capa que la denominamos pleura, tiene dos capas pleurales, una pleura visceral y una pleura parietal. Las vías respiratorias se van a ir dividiendo en generaciones hasta alcanzar los bronquiolos terminales. Y finalmente alcanzando al alveolo, que viene a ser la unidad funcional del pulmón. El pulmón se encuentra en la caja torácica y en medio también está el corazón. Bueno, esta viene a ser la unidad funcional en este caso, del aparato respiratorio, viene a ser el alveolo, y el alveolo termina siendo una de las estructuras más importantes para el ser vivo, o en este caso, para el ser humano, entendiendo que somos unos mamíferos que dependemos de la interacción del oxígeno con, digamos, las sustancias que nosotros podemos generar a nivel celular, entendiendo el ATP, viene a ser este sáculo, ¿no? Eh, formado por células, las cuales van a permitir el pasaje de la entrada de oxígeno y la salida del CO2. Eso es muy importante para poder recordar. Este fenómeno se llama hematosis. Esta hematosis en la cual va a haber difusión de los gases es muy importante porque el glóbulo rojo va a transportar el oxígeno a diversas partes de la economía y por tanto, gracias a esta interacción, vamos a poder estar vivos, porque gracias al oxígeno que uno adquiere mediante el proceso de la respiración, podemos generar moléculas de ATP y estas moléculas de ATP son muy importantes para la generación de energía. Pero recuerden que habíamos dicho que también servía para poder, digamos, recabar el CO2 que está en la sangre y llevarlo al alveolo. Cuando el CO2 está en el alveolo, este CO2 va a ser eliminado por el aparato respiratorio. El CO2, como ustedes habrán visto en las clases anteriores, participa o es parte de uno de los tampones para poder equilibrar el pH, el estado ácido-base. Este CO2 se va a formar a nivel tisular y va a ir de la parte venosa, va a pasar por el corazón derecho y por medio de la circulación, digamos, arterial pulmonar, va a llegar al árbol respiratorio. Esto va a hacer que este CO2 se difunda, ¿no? Hay que recordar que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, y este CO2, pues, va a regular el pH.
Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que nosotros respiramos? Eso también es un recordaris. Nosotros tenemos en nuestro cerebro el centro respiratorio que está ubicado en el bulbo raquídeo. Tenemos un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral, que van a ser, digamos, los efectores para poder estimular a los músculos. Asimismo, tenemos otros receptores que están a nivel de la protuberancia. Todo esto es el centro respiratorio, y este centro respiratorio va a ser el que en cada respiración va a generar impulsos eléctricos para que el diafragma pueda trabajar de manera adecuada. Si el centro respiratorio no funciona, entonces el paciente no va a respirar adecuadamente. Ya nos vamos adelantando. Hay pacientes que tienen patologías que afectan la parte neurológica y estos pierden este reflejo, porque es un reflejo que no necesariamente es voluntario, y estos pacientes no pueden respirar adecuadamente. Y por eso que tenemos que intubarlos, ¿cierto? Entonces, cualquier lesión que afecte el sistema nervioso central ya va a generar problemas respiratorios. Y al no poder ventilar adecuadamente, estos pacientes van a retener CO2, y eso va a generar otro tipo de consecuencias que posteriormente las vamos a ver. Hay que recordar que también nosotros tenemos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. La musculatura que participa en la inspiración, y esto hay que también recordarlo porque eh, es una manera de poder evidenciar el trabajo respiratorio de un paciente. Y en todo caso, como pueden observar acá, tenemos músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos, el diafragma, como tal, que el diafragma prácticamente hace el 80% del trabajo en la inspiración, y los músculos expiratorios. En realidad, la expiración es un fenómeno pasivo, pero en ocasiones, como por ejemplo los procesos obstructivos, podemos usar otro tipo de musculatura para poder hacer que esta expiración sea forzada. Ejemplo, los intercostales internos, los oblicuos externos, los oblicuos internos, el transverso abdominal y el recto abdominal. ¿Por qué es importante conocer estas musculaturas? En los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria oxigenatoria, ¿no? Una tipo 1, una insuficiencia respiratoria tipo 1, vamos a ver que ellos van a usar este grupo de paquetes musculares. En aquellos pacientes que tienen una patología obstructiva, donde el problema va a ser en la salida del aire, estos pacientes van a usar la musculatura accesoria expiratoria, ¿no? Entonces es importante porque clínicamente uno podría, digamos, determinar qué tipo de patología, frente a qué tipo de paciente estamos, básicamente conociendo la fisiología y la anatomía. También a modo de recordaris, existe, digamos, un grupo dorsal del centro respiratorio, y también tenemos otros ventral. Hay que entender que estos dos grupos trabajan en dependencia de cómo queremos realizar la inspiración. No vamos a detenernos acá, pero sí es importante saber. Ok, entonces habíamos comentado que el aparato respiratorio participaba en la regulación del estado ácido-base. Ok, hay que recordar que el estado ácido-base, según Henderson-Hasselbalch, o Hasselbalch, plantea que el pH es el resultado de la interacción entre el bicarbonato y el CO2. Ustedes se recuerdan de eso, ¿cierto? Entre el bicarbonato y el CO2. ¿Listo? Entonces, recordando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, plantea que el pH está directamente relacionado al bicarbonato e inversamente relacionado al CO2, lo cual quiere decir que si un paciente tiene una disminución, una acumulación de CO2, es muy posible que su pH se disminuya y genere acidosis. O de revés, si el CO2 se elimina
de manera importante, es muy posible que este paciente haga fenómenos de alcalosis. Entonces, vean cómo el CO2 participa de manera activa en la regulación del pH. Ok, esto es, digamos, esto lo observamos a nivel ya celular dentro de la hematosis, pero vamos a ver cómo funciona. A ver, el CO, a la célula va a llegar el CO2, unido a la hemoglobina. Esta hemoglobina, a nivel de la hemoglobina de la hematía, del glóbulo rojo, el CO2 se va a liberar, ¿no? Y este CO2 va a llegar al alveolo y luego va a ser exhalado. Perfecto. Además, ese fenómeno de eliminación del CO2, como ustedes ven, va a estimular a que esta ecuación, que viene a ser la reacción en la cual se elimina el hidrogenión, ¿no? Eh, la ecuación sigue el ciclo para la eliminación del CO2. Entonces, a mayor eliminación del CO2, más hidrogeniones vamos a eliminar, ¿correcto? Cuanto más CO2 eliminamos, vamos a eliminar ácidos. Más CO2 eliminamos, vamos a eliminar ácidos. Si no eliminamos el CO2, es posible que los hidrogeniones, en este caso, este átomo de hidrógeno que favorece a la acidosis, se acumule y el paciente va a estar en estado acidótico. Bueno, y a nivel distal, esto es en el alveolo, y a nivel distal, digamos, en la parte tisular, digamos, en los capilares, el CO2 va a salir de las células y para ingresar al hematíe, como ustedes pueden ver, va a usar la enzima anhidrasa carbónica, la cual va a juntar el CO2 y el agua, y van a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a dividir en bicarbonato más hidrogenión. Este hidrogenión se va a, digamos, va a reaccionar con el oxígeno y con la molécula de la hemoglobina, ¿no? Eso es el fenómeno en el cual el CO2 y el bicarbonato van jugando todo el tiempo en nuestras células. Ok, entonces para esto he recabado estas indicaciones de gasometría arterial y miren qué interesante. Estas tendrían que ser las indicaciones que a nosotros deberían, digamos, plantearnos la posibilidad de indicar en pacientes con patología respiratoria, y no son pocas. Tenemos pacientes que tienen obstrucción bronquial, neumopatías intersticiales, eh, enfermedades infecciosas pulmonares, tromboembolia pulmonar, derrame pleural, incluso patologías neoplásicas. Hay un grupo de patologías que de pronto en algún momento van a requerir una gasometría. En la UCI tenemos bastantes pacientes con distrés respiratorio y requieren gasometría. Entonces, como ustedes pueden observar, esto no es un tema aislado. En realidad, es parte de la formación de un profesional que va a atender pacientes con patología respiratoria. ¿Podrían haber errores en la interpretación de la gasometría? Ciertamente. Si solo queremos ver la parte arterial, puede ser ¿No? una punción dolorosa. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ah, ya, perfecto, perfecto, sí. Bueno, podemos ver errores en la cual hay una punción arterial dolorosa y esto va a generar hiperventilación y luego vamos a ver qué genera esto. Pueden haber pacientes con punción venosa y de pronto queríamos evaluar la parte arterial y no nos va a servir. La heparina, las burbujas, el tiempo de demora entre la toma y el análisis de sangre que deben haber visto que es muy importante. En realidad, desde la toma de la muestra hasta el resultado no deberían pasar más de 15 minutos. Pasado este tiempo, es muy probable que la gasometría pierda relevancia. Entre otros detalles, ¿no? Pero considero que es importante también saber. Bueno, vamos a pasarlo hasta acá y vamos a ir a las competencias. ¿Qué queremos con todo esto? Como ustedes han visto en la introducción, la parte respiratoria está íntimamente relacionada a los cambios ácido-base. A partir de ahí,
Nosotros, ¿qué pretendemos? Pretendemos desarrollar la habilidad para interpretar la gasometría arterial, identificar las alteraciones ácido-base características de algunas enfermedades respiratorias. Bueno, como parte de esta ponencia, la resolución de problemas clínicos y de pronto, a partir del conocimiento que obtengamos, aprender a tomar decisiones. Ok, entonces vamos a empezar con los casos. Si existe alguna pregunta, lo ponen en el chat y ya me informará Kelly si es que hay una pregunta para poder absorber en ese momento. Ok, esto más o menos vendría a ser un algoritmo en el cual nosotros vamos a atender a un paciente en el cual vamos a indicar una gasometría y vamos a evaluar la gasometría. Vamos a tener un paciente con una historia clínica, vamos a tener un paciente al cual se le ha hecho un examen físico y hemos determinado que deberíamos hacerle una gasometría, por X motivo. Acuérdense que nosotros no hacemos exámenes de laboratorio porque sí, hacemos exámenes de laboratorio porque estamos buscando comprobar algo o descartar algo. En este caso, estamos queriendo comprobar si nuestro paciente tiene un trastorno ácido-base de origen respiratorio o no, o quizás tiene un compromiso mixto. Bueno, una vez que hayamos hecho la historia y una vez que hayamos hecho el examen físico y determinado que nuestro paciente requiere una gasometría arterial, pues esa gasometría. Esta gasometría va a llegar a las manos del profesional y se va a hacer la lectura, ¿no? Si el pH de este paciente está más de 7,45, en definitiva, vamos a estar frente a un fenómeno de una alcalosis o alcalemia, la cual, según el origen, van a ser metabólica, si es que el bicarbonato está muy elevado, o respiratoria, si el CO2, en cambio, está, perdón, metabólica, acá debería estar bajo, ¿no? El bicarbonato, y respiratoria si el CO2 está alto. Bueno. No, perdón, alcalosis, perdón. Alcalemia, si es que está elevado el bicarbonato, y respiratoria, si está disminuido el CO2. Es un error mío. En cambio, la acidemia podría ser también de origen metabólico o respiratorio. Metabólico cuando hablamos del bicarbonato, el bicarbonato está disminuido, y respiratorio cuando el CO2 está aumentado. Luego de haber determinado si hay un disturbio, hay que ver si está compensado o no. Y si estuviéramos frente a un paciente que tiene un problema de acidosis metabólica, hay que determinar si hay hay un anion gap o no. Y a raíz de ello, pues vamos buscando un primer disturbio, un segundo disturbio, e incluso podemos ver un tercer disturbio, lo cual nos puede ayudar a tomar decisiones. Esto es un poco más práctico, pero es casi lo mismo. Bueno, una vez que nosotros hayamos identificado el trastorno primario, que en este caso debería ser, en el caso puntual de la parte respiratoria, tendríamos dos posibilidades, ¿no? O si es de pronto una acidosis respiratoria o es una alcalosis respiratoria. Les he presentado estos dos cuadros porque algunos tienen, según la bibliografía, diferentes opciones, pero más que todo en la parte crónica. Bueno, lo cierto es que si tenemos una acidosis respiratoria, vamos a tener dos posibilidades, sea aguda o sea crónica. Esto va a ser más allá de solamente observar el bicarbonato, también vamos a poder determinar según el cuadro clínico del paciente. La patología aguda respiratoria debería depender del tiempo, y en este caso debería ser menos a 72 horas, que es el tiempo en el cual el riñón se encarga a compensar una patología respiratoria. De ser aguda, básicamente en las primeras 72 horas, debería compensarse con 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 que se incremente de CO2. 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 que se incrementa el CO2. En cambio, en la patología crónica, más de 72 horas, el incremento será de 4 miliequivalentes o 3,5, según la bibliografía que ustedes tengan,
para cada 10 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, en las agudas, 1, eso no hay duda. En ambas bibliografías es 1. Pero las crónicas puede ser 3,5 a 4. Y eso va a depender de cómo está el riñón del paciente. Si fuese una alcalosis, bueno, tenemos también igual aguda o crónica. Aguda de menos de 48 y crónica más de 48 horas. Si es una alcalosis aguda, el descenso será de 2.000 equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio del CO2. Y si es crónica, o sea, más de 48 horas, descenderán 5.000 equivalentes por cada 10 milímetros de CO2. Muy bien, esto estamos bien. Empecemos con los casos. Empecemos con los casos y vamos a ver que vamos a aplicar esta teoría en la cual he indicado previamente. Eh, Perdón. En este caso, a ver, hablamos de un paciente masculino de 65 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usuario de inhaladores, el cual es ingresado por presentar dificultad respiratoria hace 12 horas. Previamente al ingreso cursó con un cuadro gripal de más o menos 3 días, que no mejoró, y bueno, asociado a ello está con tos, con esputo amarillento. Esta es una función de vitales del señor. Es un señor que tiene 130,70 de presión arterial, está un poco con taquicardia, 114 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 y saturación del 91%. Al examen físico, nuestro paciente está con Glasgow 14, no hay déficit motor, se evidencian sibilantes y roncantes y un grado de expiración prolongada, o sea, está usando la musculatura expiratoria. Tenemos también ruidos rítmicos y de buen tono. Bueno, taquicárdicos. Esta es digamos, los exámenes de laboratorio que se toman en emergencia. Tiene un sodio de 134, un potasio de 3,6 y un cloro de 90. Creatinina 1,1, que para la edad está bien, y bueno, el boom y glucosa dentro de los valores. El pH está en 7,35, el CO2 está en 64, y ya vamos viendo que el CO2 está fuera de rangos, entendiendo que el CO2 debería estar máximo hasta 45 milímetros de mercurio. Y de manera compensatoria ya de entrada podemos ver que este bicarbonato también está elevado, compensando el problema del CO2. ¿Y cuánto está? En 33 mil equivalentes. Entonces, ¿qué será? Hay que seguir estos 5 pasos. El primer paso, como ustedes, como vimos en la anterior vez, se encarga de ver el pH, para ver si es una acidemia, alcalemia o efemia. El segundo paso es ver si hay algún trastorno primario que explique el cambio de pH. Y el tercer paso, pues, no viene a ser más que ver si es que es metabólico, calcular el Allen-Umbar, y si es respiratorio, determinar si está agudo o crónico. El paso 4 nos obliga a determinar si está compensada o no, y el paso 5, si hay un tercer disturbio o no. En el caso puntual de nuestro paciente tenemos lo siguiente. El pH es de 7,35. Entonces, en teoría debería estar como eufemia, ¿no? O sea, no debería haber algún problema del pH. Pero nos llama la atención que los valores tanto de bicarbonato como de CO2 están alterados. Y dando el contexto del paciente, que es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, entonces hay que ver qué está pasando. Vemos un bicarbonato elevado y un pH elevado, ¿no? Perdón, un CO2 elevado. Entonces, este cuadro quiero que lo recuerden muy bien. Esta figurita acá, que me parece que es una forma práctica de poder interpretar las gasometrías. El riñón
el funcionamiento del riñón está directamente relacionado al pH y el pulmón inversamente relacionado al pH. Si estamos en una acidosis el respiratoria, es muy probable que el CO2 esté elevado, y este es el caso de que tenemos a continuación. Por eso que planteamos que está en una acidosis respiratoria. Como es crónica, ¿y cómo determinamos que es crónica? Porque el bicarbonato está elevado, entonces es una patología crónica, una acidosis respiratoria crónica. Eh, entonces, para ver si está compensado, que sería el paso 4, hay que determinar con esta fórmula, ¿no? La cual habíamos interpretado que por cada 3.5 milicablentes de bicarbonato que debe incrementar por cada 10 milímetros de mercurio de CO2. Por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que se incremente, ¿no? En este caso tenemos que en nuestro caso era 64. Hay que recordar que el límite superior, que viene a ser 45, 64 menos 45 nos va a dar un valor. Y eso nos va a determinar cuál es, en este caso, el bicarbonato esperado. Y en nuestro caso puntual es 27. En este caso, el CO2 del paciente vendría a ser 33 y el CO2 esperado, o sea, que si está compensado o no, debería estar en 27. Como ven, no compensa. Podríamos estar frente a un paciente con una patología también sobreañadida, pero en todo caso, de entrada es una acidosis respiratoria crónica no compensada. Ah, ampliando el diagnóstico, tenemos un paciente con una acidosis respiratoria crónica no compensada y estamos en el contexto de un EPOC exacerbado y un grado de insuficiencia respiratoria. ¿Qué vamos a plantear? Bueno, oxigenoterapia, inhaloterapia, que viene a ser en el contexto de este paciente para poder abrir sus bronquios, ¿no? Porque estamos con un problema obstructivo, y de no responder, pues ventilación mecánica no invasiva. Pero como ven, esto es tratando la causa. No estamos planteando darle bicarbonato ni nada por el estilo, sino manejando la causa. Eso es en el caso clínico número 1. En el caso clínico número 2, tenemos un paciente que es un estudiante, creo que no le puse la edad acá, pero en teoría es un estudiante que debería tener 20 años, no tiene antecedentes de salud, de enfermedades previas, es un estudiante sano y que va a la universidad y es llevado al departamento de emergencia en un estado de aturdimiento. ¿Por quién? Por sus amigos. Luego de que este muchacho, este estudiante, haya estado en una fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que encontraron en la emergencia? Bueno, que este paciente tenía una frecuencia respiratoria baja, más o menos de 8 respiraciones por minuto, y el emergenciólogo plantea intubación. ¿Por qué? Porque lo ve respirando muy lento, está en bradipnea. Está hemodinámicamente estable, pero ya por la somnolencia importante que tiene y la bradipnea, o sea, la frecuencia respiratoria baja, plantea intubación. Le hace la gasometría antes de la intubación y mira lo que encontramos. Un pH de 7.09, un CO2 de 70 y un bicarbonato en 27. A ver, frente a esto, no sé si por el mensaje, por el chat podrían darnos una apreciación de qué podríamos tener, frente a qué patología estamos. Kelly, ¿me ayudas en ese aspecto para ver si se responden en el chat? Exacto, ¿una acidosis de qué tipo? Respiratorio. Respiratoria, muy bien, exacto. Estamos en una patología respiratoria. Un pH 7.0 es importante. Este paciente no está ventilando adecuadamente. Entonces, es por eso que plantean la intubación. Y efectivamente, hacemos los 5 pasos también
tenemos un pH 7.9, estamos en acidemia, tenemos un incremento importante de CO2 y esto nos plantea acidosis respiratoria. Como es menos de 72 horas, es aguda, entonces vamos a ver la compensación. Dice que por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 debe aumentar un miliequivalente de bicarbonato. Eh, Haciendo el cálculo, le sale que el bicarbonato esperado debería ser 27. Entonces, comparado con el bicarbonato del paciente, estamos igual. Entonces, esta es una acidosis respiratoria aguda compensada, aunque no parece, ¿no? Por el pH. Pero bueno, es lo que se plantea en términos prácticos. Lo cierto es que debemos buscar por qué este paciente ha hecho una acidosis respiratoria de ese tipo, porque recuerden, el estado de ácido base básicamente nos muestra cómo está el paciente, pero hay que determinar la causa de, porque tratando la causa vamos a evitar que ese pH se mantenga en ese rango. Y mira las causas de acidosis respiratoria. Tenemos depresión del centro respiratorio, tenemos enfermedades del aparato respiratorio y neuromusculares. Vamos a empezar de abajo, ¿sí? Enfermedades neuromusculares. Tenemos patologías como el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, crisis miasténica, poliomielitis, lesión medular, parálisis periódicos, hipocalemias, fármacos, traumatismos torácicos, cifoescoliosis, etc. Todo esto podría justificarnos una acidosis respiratoria, pero de origen neuromuscular y de la pared torácica. Ah, ¿no? Que sean enfermedades de aparato respiratorio, bueno, podría ser una obstrucción de vía respiratoria, neumonía, asma, neumotórax o derrame. Pero dentro de estas causas todavía no nos explica por qué nuestro paciente está así. Vamos para arriba, que es lo que nos interesa. Depresión del centro respiratorio. ¿Qué tenemos? Fármacos, opiáceos, anestésicos y sedantes. Lesiones del sistema nervioso central, traumas. Bueno, en el cuadro clínico no nos dicen que se haya traumatizado. Hipoventilación alveolar primaria no parece ser, no es obeso, ¿no? Apnea obstructiva del sueño, no. Paracardíaca, hipotiroidismo. Entonces nos quedamos con los fármacos. Como este paciente nos refiere que previamente había estado en una fiesta, es muy posible que este paciente haya consumido algún tipo de fármaco o una droga, la cual ha hecho de la depresión del centro respiratorio y es el motivo por el cual ha llegado a la emergencia con un trastorno respiratorio y neurológico importante. Y vieron qué interesante es que cuando la gasometría nos ayuda a determinar la causa de que nuestro paciente está deteriorado, ojo con ello, y no se olviden de esto, bueno, supongo que lo van a compartir con ustedes, estas diapositivas para que lo tengan en cuenta. Entonces, a este tipo de pacientes, bueno, hay que esperar que se metabolice el fármaco, ¿no? Y obviamente este fármaco ha sido potenciado por las bebidas alcohólicas. Una vez que se metaboliza este fármaco, mientras tanto, el paciente va a estar en ventilación mecánica y vamos a poder, digamos, manejar el estado de ácido base. Muy bien. Acidosis respiratoria. Y como habíamos planteado, el tratamiento definitivo termina siendo la ventilación mecánica. En 2 años, con cifoescoliosis e insuficiencia cardíaca derecha, que empieza a presentar dificultad respiratoria, edema periférico, y este paciente, qué interesante, toma furosemida por la insuficiencia cardíaca. Un poco saturando bajo, pero dentro de todo está estable. Eh, Tiene fovea, ¿no? Edema en miembros inferiores y disminución del murmullo vesicular en las bases, ¿no? Le hacen los exámenes de laboratorio respectivos, se le encuentra, bueno, la parte sérica sin alteraciones, el pH un poco alterado, mira qué interesante, tiene un pH 7.3, un CO2 de 68 y un bicarbonato. Otra vez, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a qué patología ácido base estamos?
Miren cómo está este CO2. A ver, alguien que abra su micrófono y nos ilumine frente a qué patología ácido base estamos. Esto es una acidosis respiratoria. Exacto, una acidosis respiratoria. Muy bien. Vamos, digamos, no digamos Una acidosis memorizando, pero respiratoria, vamos, doctor. excelente, excelente. Vamos viendo cómo ya se hace más común ver este tipo de gasometrías y en el contexto de nuestro paciente, pues lo justifica. Otra vez hay que hacer los 5 pasos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Como tenemos el pH menos de 7,35, es una acidemia. Como vemos que hay retención de CO2, la acidosis respiratoria. Como hay un bicarbonato alto, pues es un crónico. Pero ojo con esto. Nuestro paciente, recuerden que está usando furosemida, ¿cierto? Entonces, la furosemida, al hacer contracción de volumen, también podría justificar una alcalosis metabólica. Ojo con eso. Bueno, igual no deja de ser crónica porque tiene una patología que genera problemas ventilatorios, como es la cifoescoliosis. Por tanto, hay que hacer el cálculo, ¿no? Con nuestra fórmula. Por cada 10 milímetros de mercurio que se incremente el CO2, vamos a aumentar 3,5 miliequivalentes. Haciendo el cálculo, 3,5 por 28, que es la diferencia entre como en este caso, el CO2 del paciente que está en 68, ¿no? Menos 40 sale 28, por eso que pongo 28 acá. Y entre 10, ¿no? Y más o menos nos sale 34. Doctor, Y sí, la licenciada Wendy en el chat también nos dice, pero el bicarbonato estaba alto, ¿puede ser metabólico también? ya, ahí va. Es muy buena pregunta. Otra vez regresamos a este cuadrito. Normalmente, en una patología aguda, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cuadrito? Una patología aguda, al riñón no le da tiempo a compensar digamos, la patología respiratoria, ¿no? Cuando se hace crónica, el riñón, más de 72 horas, el riñón logra compensar la patología respiratoria. ¿Listo? Es verdad, podría ser el contexto de que un paciente esté teniendo dos trastornos ácido-base. Puede ser una patología respiratoria y una metabólica. Es verdad. Pero ¿cómo lo descartamos? ¿Cómo lo determinamos? Haciendo este cálculo acá. Haciendo este cálculo acá. Por ejemplo, vamos a poner un supuesto, ¿no? El, el CO2 el bicarbonato del paciente nos salió 34, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si en vez de 34 nos hubiera salido, no sé, 38? Estoy poniendo un ejemplo para que tengamos una idea, 38. Nos salió que el bicarbonato esperado era 34, pero nuestro paciente tiene 38. Este es un supuesto caso, ojo, ¿no? Diferente al caso que estamos viendo. Si el bicarbonato de nuestro paciente está muy elevado, como es el caso de acá, estamos en una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba era 34, pero en nuestro paciente tiene 38. Ahí sí sería una alcalosis metabólica. Pero como en el caso de nosotros, el paciente tiene 34 y lo que se esperaba era 34, entonces decimos que está compensado. Si tuviera más de 34, tendríamos un trastorno mixto, una alcalosis metabólica. Si tuviéramos menos, tendríamos una acidosis metabólica adicional. ¿Se me entiende? ¿Logré responder la duda? Indica la licenciada Wendy. Ya. Entonces, el hecho que un trastorno mixto, voy a ponerlo acá como una especie de pizarra, ¿ya? A ver, para que se entienda. Ahí, no, regresa. Ahí, listo. Un trastorno mixto
como es el caso de porque acá tenemos una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque acá está mal, acá se debe ser el bicarbonato. El bicarbonato del paciente y el bicarbonato de lo que se calculó el esperado son similares. Acá está compensada, no hay problema. Pero si el paciente tuviera, y ahí tenemos dos opciones, tuviera, de pronto le vamos a poner un supuesto, 28, y en otro supuesto tiene 38, como había hecho en el ejemplo anterior. Si el bicarbonato del paciente hubiera estado en 28, si se dan cuenta, es menor a 34. Como es menor a 34, no logra compensar ese problema de acidosis. Entonces, en este caso, estaríamos en una acidosis metabólica, además de la acidosis respiratoria. Esto es un supuesto que estoy poniendo, ¿no? Porque en nuestro ejemplo puntual está compensada. Pero si no estuviera compensada, o sea, el bicarbonato del paciente no hubiera llegado al 34 o estuviera menos, entonces podríamos estar frente a una acidosis metabólica. Ahora, si, ¿qué pasaría si hubiera estado más alta? De pronto en 38, por ejemplo. 38 es mayor a 34, ¿cierto? Entonces, como que estuviera sobrecompensando. Y en este caso sería una alcalosis metabólica. Entonces, hay que ver muy bien, mucho, hay que comparar el bicarbonato del paciente con el bicarbonato esperado, ¿no? Para poder determinar si hay o no otra patología sobreagregada. Pero excelente la pregunta que me hicieron. Muy bien. Bueno, este es el mismo paciente, ¿no? Es el mismo paciente que regresa digamos, más problemas, ¿no? Viene con una tos, con esputo amarillento, con infiltrados bilaterales. El paciente ya está algo somnoliento, confuso, letárgico. Y miren el pH, 7.2, ya de entrada estamos en una acidosis, el CO2 más elevado que el anterior. El anterior estaba en 68 y ahora está en 88, ¿no? Y el bicarbonato está en 32 ahora, ¿no? Previamente estaba en 34. Hacemos lo propio, acidemia, es una acidosis respiratoria, y acá, miren qué interesante, acá el bicarbonato esperado que le hemos calculado salió en 30. El bicarbonato de nuestro paciente estaba en 32, ¿cierto? Entonces, como nuestro bicarbonato salió 30, es menor a 32, luego de haber hecho el cálculo. El cálculo se hace de esta manera, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio de aumento del CO2, o sea, en este caso sería 80, 88 menos 40, por eso sale este 48 de acá. Sobre eso, por regla de 3, lo hacemos 48 es a X como 10 es a 3.5. Por eso salimos con esta ecuación. Bueno, luego de ello, tenemos que el bicarbonato esperado es 30.8, pero del paciente es 32. Entonces, se dan cuenta que no compensa. Entonces, acá no solamente estaríamos frente a una acidosis crónica descompensada, sino también estaríamos más una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no compensa. El bicarbonato se quedó tan corto que no logra compensar. Y viendo el contexto del paciente, sí, o sea, porque el paciente está con una enfermedad crónica reagudizada, ¿no? Entonces, más o menos para que me entiendan por qué es importante el cálculo del bicarbonato esperado en el contexto de un paciente con una patología respiratoria. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, siempre mándenlo por chat o lo abren el micrófono y lo podemos discutir. Eh, bueno, básicamente lo que les he comentado, ¿no? Listo. Vamos a otro caso clínico.
Esta es una mujer de 64 años con diarrea, más o menos de una semana de duración. Ella también es una paciente que tiene EPOC, por cierto, como antecedente. Ella plantea que tomó bastantes líquidos para combatir la diarrea, pero los calambres abdominales, o sea, el dolor abdominal y el mareo obligaron a esta paciente a ir a la emergencia. Ella cuando llega a la emergencia se encuentra alerta y orientada, pero su presión arterial es de 120/60, 96 por minuto de la frecuencia cardíaca, 19 respiraciones por minuto, tiene un poquito de ortostatismo y cambios de pulso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un pH 7.27, un CO2 62, está elevado, y un micromonoto discretamente elevado. Obviamente en el contexto de nuestra paciente tiene un problema respiratorio otra vez, respiratorio. Aumenta el CO2 y disminuye el pH. Entonces, tenemos una acidosis respiratoria. Muy bien. Los 5 pasos otra vez y vamos acá. Acidosis respiratoria. Y miren, nuestro paciente tiene, ya haciendo todos los cálculos, debería tener un bicarbonato esperado en 31, pero tiene 27. Otra vez un cuadro mixto. Tiene una acidosis respiratoria crónica descompensada más una acidosis metabólica no anión GAP o hiperclorémica, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria crónica por su patología de fondo, que es el EPOC, y tiene una acidosis metabólica por el cuadro de diarreas que tiene, ¿no? Y los vómitos y todo el contexto del cuadro clínico de la señora. Y la gasometría coincide con ese diagnóstico. ¿Y por qué es una acidosis metabólica? Bueno, porque el CO2, el bicarbonato esperado era 31, pero la señora tiene menor. El bicarbonato medido es menor a 31, entonces no logra compensar completamente el estado ácido base de la señora y por eso se plantea que es una acidosis metabólica no aniónica, ¿no? Agregada a la acidosis respiratoria de la paciente. Es básicamente la explicación. Y acá tenemos otro caso de una niña, de una señorita de 24 años que va a las urgencias con asma bronquial de antecedente. Bueno, plantean que hay una exacerbación aguda de su patología de fondo por una infección de tracto respiratorio y bueno, eh, le hacen exámenes de laboratorio antes de que le inicien el tratamiento. Digamos que salió. El, la- el medio interno, pues ok, ¿no? 139 de sodio, potasio 3.4, un poco bajo, cloro 96, la creatinina, la urea, bueno, el BUN, el nitrógeno ureico y la glucosa también rangos estables. Pero miren acá, a ver, por mensaje o por micrófono abierto, ¿alguien plantearía qué diagnóstico tenemos? Solo viendo el pH, el CO2 y el bicarbonato. Tenemos un pH Acidosis, 7.55. Nos dicen acidosis, otro diagnóstico. Miren cómo alcalosis está el pH. metabólica. Una alcalosis. Muy bien. Estamos muy bien ahí. Estamos atentos. Esta es una alcalemia. ¿Y por qué? Porque el pH está mayor a 7.45. Acuérdense que acidosis lo planteamos con un pH menor a 7.35, siempre. Esta es una alcalemia. Ahora, como tenemos una alcalemia, el origen, como vamos viendo el juego entre el CO2 y el bicarbonato, la alcalemia podría justificarse con el CO2 porque está muy por debajo del valor normal. En cambio, el bicarbonato está un poquito bajo, ¿no?
pero no justificaría un pH de este tipo. Entonces nos vamos por una alcalosis o una alcalosis respiratoria, como dijo la participante. Vamos a ver. Otra vez los 5 pasos. Y acá, más o menos, para recordar la compensación, ¿no? Si tuviéramos una alcalosis respiratoria aguda, eh, por cada 2 miliequivalentes perdón, por cada 10 milímetros de mercurio que baja de CO2, va a disminuir 2 miliequivalentes de bicarbonato. Listo, eso es lo que hay que recordar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pH, pH alcalino. ¿Qué lo justifica? El CO2 bajo. El CO2 bajo. Como el problema viene a ser asmático, es de origen respiratorio. ¿Por qué, doctor? Porque los pacientes con patología respiratoria, inicialmente cuando están con una exacerbación, empiezan a hiperventilar para poder compensar su patología de fondo. Entonces, es por eso que esta paciente con asma tiene una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Vamos para allá. Caso 5. Este es un caso típico ya de UCI, ¿no? Donde vemos cómo se comporta la gasometría. Más que cálculos, acá hay que observar cómo es la tendencia. Y que importante es tomar la gasometría en pacientes que están en ventilación mecánica. Bueno, para resumir, este cuadro trata de un paciente de 39 años con obesidad y diabetes mellitus y que tiene un distrés respiratorio. Y miren cómo se comporta el pH. Para poder alcanzar la protectividad pulmonar, a este paciente se le otorga volúmenes arteriales hasta de 4 cc por kilo. Y miren cómo el pH tiene una tendencia a ser inicialmente con una acidosis respiratoria importante, pero que gradualmente día por día va mejorando su pH, mejorando el CO2, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, según las guías, podría estar indicado el uso de bicarbonato para poder compensar este valor de pH que está por debajo de 7.15. Tiene 6.9, 7.05, 7.01. Así, más o menos ha tenido 48 horas y al tercer día recién respondió este paciente con toda la ventilación protectiva que se realizó. Entonces es muy importante que nosotros hagamos el control gasométrico en los pacientes que están en ventilación mecánica. Esto es más o menos, antes del cálculo, es para poder ver cómo evoluciona el paciente. Ahora, este es otro caso típico también que de un paciente que está en ventilación mecánica. Si tenemos un paciente, ¿no? Que el colega médico hizo la programación y le toman esta gasometría, ¿no? Esto es típico cuando un paciente ingresa al cuidado intensivo, lo intuban, le ponen el ventilador y le hacen una programación inicial, ¿no? Luego de la programación inicial tenemos un resultado laboratorio, o en este caso del AGA, y que tenemos un pH 7.49 y un CO2 en 20. Mira que ese CO2 es bien bajito. Estamos frente a una alcalemia, ¿no? En este caso una alcalosis respiratoria. Entonces el colega lo valora, lo evalúa y determina hacer cambios. Y después del cambio tenemos un pH aceptable, ¿no? 7.44. Doctor, ¿y por qué hacemos esto? Bueno, como ustedes saben, en ventilación mecánica nosotros manejamos parámetros tanto oxigenatorios como ventilatorios. Como ustedes pueden observar en este simulador, estamos en modo controlado por presión, vamos a poner un modo controlado por volumen, ¿ya? A ver si es que se deja. Acá. Ya, muy bien. Tenemos un paciente, vamos a poner que tenemos, no sé, un BT de 700, vamos a ponerle, ¿ya? 700, una frecuencia, estamos ahí, 700. Vamos a poner una frecuencia respiratoria en 24, 25, por ejemplo. No vamos a tocar la PIP.
Y bueno, vamos a dejar ponerles PIB de 9, por ejemplo, o 10, listo. Confirmamos y ahí está nuestro paciente. Tenemos un paciente que está haciendo un volúmenes tidales altos. Y miren esta alarma que vemos acá que es muy interesante. ¿Qué dice acá? Que tenemos un volumen minuto alto. Obviamente, si has programado las alarmas, ¿no? En este caso, el volumen minuto que se ha programado en este paciente es de 9.5 como límite superior. Como está en 18, la máquina te va a dar una alarma que en este caso va a decir volumen minuto alto. ¿Y qué tiene que ver eso con el ARA, doctor? Bueno, hay que recordar que el CO2 se elimina en cada respiración. Y ese CO2 que se va a eliminar en cada respiración va a depender directamente del volumen minuto que tenga el paciente. ¿Y de qué depende el volumen minuto, doctor? Depende del volumen tidal, en este caso el volumen programado, en este caso 740, y la frecuencia respiratoria, en este caso es 25. Con esta programación y mala programación adrede, estamos haciendo que el paciente hiperventile. En este paciente está hiperventilando. Esta hiperventilación va a hacer que nuestro paciente tenga esa gasometría. ¿Cuál gasometría? Esta de acá, donde el CO2 está en 20. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hay que hacer es, o bien reducimos el volumen tidal, o bien reducimos la frecuencia respiratoria. La idea es tener un volumen minuto más adecuado. En nuestro contexto vamos a reducir el volumen tidal. Me parece que un volumen tidal de 740 es mucho. 600 vamos a ponerle por lo menos, bueno, 600 pensando que no tiene una patología severa. Y le vamos a bajar la frecuencia respiratoria. Vamos a bajarle a 20 por lo menos. Miren cómo va bajando el volumen minuto. Y ese CO2 que estaba abajo, que nos refiere, miren cómo está en 30, va a ir mejorando de a pocos. Pero sigue marcando volumen minuto alto, ¿no? Entonces hay que ver que se vaya adaptando nuestro paciente a esta nueva programación y ver cómo mejora el pH, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de, digamos, ejercicios, vamos a bajar más nuestro volumen tidal, vamos a ponerle en 500, por ejemplo. Con esto podríamos corregir los problemas de tanto acidosis como alcalosis respiratoria cuando nuestro paciente está en ventilación mecánica. El estado del CO2 cuando un paciente está en ventilación mecánica depende estrictamente de nosotros como personal de salud. Si tenemos un paciente que no tiene, que no tiene el esfuerzo y está completamente dependiente de nosotros, va a hacer que la acidosis o alcalosis respiratoria sea nuestra responsabilidad. Y básicamente es lo que quiero demostrar en este ejemplo. Y la idea es mantener un pH adecuado, ¿no? Bueno, para terminar, el pH es muy importante. Al evaluarlo, tenemos que tener en qué rango estamos. Podemos estar en eufemia, podemos estar en rangos de acidemia o alcalemia. Si estamos en una acidemia, puede ser tanto metabólica como respiratoria. En el contexto de nuestros pacientes, vimos que todos eran respiratorios. También vimos un paciente con alcalosis, en este caso respiratoria, y valoramos si estaba compensado o no. Y si es que estaba compensado, pues básicamente era un trastorno simple. Pero si no está compensado, entonces es posible que haya un trastorno mixto. ¿Listo? Bueno, esto sale del objetivo de la ponencia, pero hay que recordar también que la gasometría nos da información sobre cómo está el estado oxigenatorio, ¿no? Bueno, entonces, como la conclusión, la acidosis respiratoria es característica de las enfermedades pulmonares obstructivas, o por lo menos cuando están bastante descompensados. La corrección de los disturbios dependen de su causa. Es importante reconocer los elementos que intervienen en la respiración, en este caso la frecuencia y el volumen tidal,
y un paciente con acidosis respiratoria es posible que requiera soporte ventilatorio, como el caso del jovencito que vimos que estuvo intoxicado. Bueno, esto en relación a las patologías respiratorias. Vamos a ir a la patología renal. Nos tomamos un minuto, ¿les parece? Para poder respirar un poco.